Meridiano el día 21 de septiembre de 2019. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Para dar paso a lo que es la celebración de la 34ª sesión de Cabildo con carácter ordinario, iniciaremos con la lectura del orden del día. Primer punto, declaración de la apertura de la sesión. Segundo punto, pase de lista de asistencia, declaración del quórum legal. Muy bien. Iniciaremos con el pase de lista. Ciudadano Roberto Ávila Ventura, presidente municipal constitucional. Presente. Ciudadana María de Jesús Cortes Pineda, síndico municipal. Presente. Ciudadano Máximo Mayolo Evodio Martínez Sánchez, primer regidor. Presente. Ciudadana Patricia Velarde Bustamante, segunda regidora. Presente. Ciudadano Adrián David García Lugo, tercer regidor. Presente. Ciudadana María del Carmen Mundo Concha, cuarta regidora. Presente. Ciudadano Petro Nilo Romero Cruz, quinto regidor. Presente. Ciudadana Maynés Montilla Ramírez, sexta regidora. Presente. Ciudadano Silvestre Jaén Castro, séptimo regidor. Presente. Ciudadana Norma Ramírez Díaz, octava regidora. Presente. Ciudadana Marta García Martínez, novena regidora. Presente. Y ciudadano Antonio de Jesús Conde, décimo. Presente. Señor presidente, le informo que existe el quórum suficiente para sesionar. Ok, por favor, señor secretario. Tercer punto, lectura y aprobación del proyecto del orden del día. Cuarto punto, análisis, discusión y aprobación del ayuntamiento del proyecto de la tabla de valores unitarios de las construcciones para el ejercicio fiscal 2020. Quinto punto, análisis, discusión y aprobación para instalar y conformar el Comité Municipal de Movilidad de Amecameca. Sexto punto, análisis, discusión y aprobación para instalar y conformar el Comité Municipal de Prevención del Embarazo en Adolescentes. Séptimo punto, aprobación de los lineamientos generales para la evaluación de programas presupuestarios del Gobierno Municipal de Tenango del Aire 2019-2021. Octavo punto, análisis y discusión y en su caso aprobación para la integración de la Comisión de Límites Municipales en Tenango del Aire, Estado de México. Noveno punto, asuntos generales. Décimo punto, clausura de la sesión. Sírvanse los presentes a levantar la mano de manera positiva en caso de estar a favor del presente proyecto de orden del día. Muchas gracias. Quinto punto. Cuarto punto. Análisis, discusión y aprobación del ayuntamiento del proyecto de tabla de valores unitarios de las construcciones para el ejercicio fiscal 2020. Para ahondar en el tema, hace el uso de la palabra el señor presidente. Adelante, presidente. Los días pasados llegó un oficio por parte de Adolfo López, que era director de Catastro, a donde, bueno, solamente nos maneja las tablas de valores para las construcciones o para los cobros del ejercicio fiscal 2020, en base al reglamento del Código Financiero del Estado de México, por lo que, bueno, solamente es necesario que sea aprobado por nosotros de Cabildo. Ellos solamente nos hacen una proposición, que es la proposición que prácticamente tomamos todos los municipios, a raíz de que, bueno, nosotros fuéramos un municipio totalmente diferente como Naucalpan, y que, bueno, pues cambian, digo, Naucalpan, Esquilucan, de acuerdo a la densidad de población. Nosotros somos un municipio pequeño, que, bueno, pues el proyecto es adoptar prácticamente los valores que el mismo gobierno del Estado de México nos está mandando, ¿no? Y, bueno, pues el oficio a la letra dice: en cumplimiento a lo establecido en los artículos 170, fracciones 1 y 11 y 195, fracción 2 del Código Financiero del Estado de México y municipios, 8 fracciones 3 y 4, 5.2 y 5.3 del reglamento del título quinto del Código Financiero del Estado de México y municipios. Me permito comunicar a usted la opinión técnica de este instituto respecto de las propuestas de actualización de las tablas de valores. Por
unitarios de suelo y construcciones para el ejercicio fiscal 2020, presentadas por el municipio de que acertadamente preside en los siguientes términos. Las propuestas de actualización pues, son procedentes técnicamente en los términos planteados, toda vez que las 18 áreas homogéneas cumplen con la normatividad establecida por los artículos 195 y 196 del Código Financiero del Estado de México y municipios 49, 50 y 51 del reglamento del título quinto del Código Financiero del Estado de México, y apartado 5, subapartado 5.4, numerales 5, 6, 7, 8, 9, 22 y 23 del Manual Catastral del Estado de México. Respecto a la tabla de valores unitarios de construcciones, informa usted que este instituto recibió la solicitud para la elaboración del proyecto de propuestas actualizada para el ejercicio fiscal 2020. Anexo sirva encontrar un disco compacto que contiene los catálogos operativos, el resumen de movimientos de cartografía lineal, catastral a nivel manzana y las tablas actualizadas de valores unitarios de construcciones. En el mismo orden de idea y con la finalidad de continuar con el proceso de actualización de las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones para el año 2020, le manifiesto que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 54 del reglamento del título quinto del Estado de México y municipios, dicho proyecto de propuesta se deberá someter a consideración y aprobación del honorable Camil que usted preside, con el objeto de emitir la validación que en su caso corresponda, para posteriormente integrar la iniciativa municipal y enviarla a la legislatura del Estado de México a más tardar el 15 de octubre del presente año para su respectiva aprobación. Es el oficio que prácticamente recibimos por parte de ellos y que bueno, pues la tabla viene en el disco que nos acaban de mandar, que son valores que bueno, pues, ellos mismos manejan de acuerdo al plano catastral, a las manzanas que tenemos. Si alguien quiere hacer algún comentario, bueno, pues aquí estamos a la orden para poder disipar. Y si no aprobáramos eso, nosotros tendríamos que mandarles nuestras tablas, nuestras propuestas de valores. Afirmativo. Si no lo aprobamos nosotros, obviamente tenemos que hacer las tablas de los valores. Obviamente la tenemos que mandar al gobierno del estado y de ahí y si está mal, pues va de regreso. Y eso pues obviamente va atrasando, porque lo tiene que aprobar la legislatura. ¿Para qué? Para que nosotros podamos cobrar a partir del 1 de enero con las nuevas tablas que nos están emitiendo. Ustedes dicen, pues que discutimos las tablas, adelante, yo no tengo problema, para que se puedan hacer un análisis. Obviamente estaremos mandándolas en lo que en realidad no tenemos tampoco la capacidad, por ejemplo, en catastro para estar haciendo todas esas tablas de valores nosotros, ¿no? Digo, porque pienso, por ejemplo, que en nuestra comunidad, hace años cuando hice mi barda que es de piedra, pues me cobraban muchísimo más por la licencia de la barda de piedra que por la de block. Y esas cosas a mí me parecían ilógicas porque nosotros pues tenemos piedra, ¿no? O sea, vivimos en una zona pedregosa, entonces pues tenemos piedra para construir y eso es lo que utilizábamos. Y en las tablas aquí en catastro me decían, pues es que es más caro, si construyes con block es tanto, si construyes con piedra es tanto porque es pues más duro. Y yo decía, pues es que ocupamos el material. Lo mismo me pasó con el adobe. O sea, de block es tanto y con adobe tanto. Y yo decía, pero ¿cómo es que yo puedo hacer el adobe? Entonces, a lo mejor, bueno, pensaba que pudiéramos adaptarlo a las necesidades de nuestro pueblo, pero con la capacidad también de catastro para ahorita, para el próximo año, pues yo creo que no nos darían, ¿no? Tendremos que ir trabajando en el tema de los medio ambiente si queremos cambiar las tablas. Obviamente tienen que ser aprobadas por ellos. Podemos cambiarlo, lo mandamos, pero no pasa, no cubre los requisitos para de nuevo y no las propone nuevamente. Sí, yo considero que en este caso por ello yo ya hacer un estándar, ¿no? En el cual precisamente ya su estándar ya nomás va dirigido, pues ya, porque pues a eso se debe. Sí, tienen gente especialista en el tema. Obviamente, como bien lo comenta aquí nuestro síndico, el construir con piedra pues obviamente sale más caro que construir con un bloque. Sí. El tema del albañil, ¿no? El acabado y todo, te cobra más caro. Y hoy el construir con adobe, con madera, con piedra, es un lujo, que aunque como lo ha comentado, esos materiales los tenemos aquí en nuestro pueblo, ¿no? En algunos lugares es lujo. Por ejemplo, en los conjuntos habitacionales de temas residenciales. Por eso de ahí se toman las tablas a nivel estado. Por ejemplo, no es lo mismo estar en ACOSAC construyendo con
adobe cemento, con piedra, que sale Tenango del Aire, ¿verdad? Pero bueno, pues para eso tenemos que hacer emitirlo, comenzar a trabajar, y no tenemos gente especializada en el tema de catástrofe para poder humano. Sería por demás, sería un trabajo pérdida de tiempo, días hombre, y que nos van a volver a regresar y el otro día pues se adapta a eso. Y el tiempo, ¿no? Exactamente. Es que eso ya viene de acuerdo a los bienes. Sí, es el Estado de México que Y lo es el manda, que gobierno marca del eso. Estado. Así. Y es estar en No lo contra de, estamos y es estar en contra del Estado de México. Así es. Bueno, pues ¿algún otro comentario? No. Llévalo, por favor. Bueno, una vez agotados los puntos de vista sobre la mesa, dejaremos por favor la votación. Sírvanse los presentes a levantar la mano en signo de aprobación del presente punto. Gracias. Punto número 5. Análisis, discusión y aprobación para instalar y conformar el comité del Ministerio de Movilidad de Amecameca. Para hacer más hondo el tema, hará uso del presidente municipal. Antes que nada, alguna corrección en el punto número 5, dice análisis, discusión y aprobación para instalar y conformar el Comité Municipal de Movilidad de Amecameca. No es de Amecameca, es de Tenango del Aire. En días pasados, de igual manera, vino la licenciada Jessica Salazar, trajo un oficio. ¿A dónde vamos? Ahora estamos obligados a hacer un comité en cada uno de los municipios, del cual, bueno, solamente ya nos manejan un machote, ya nos traen ahí las personalidades que debemos de conformar dicho comité. Obviamente vamos a conformarlo y al mismo tiempo se va a tomar protesta de una conformación de comités de toda la zona de los 13 municipios. Incluso se integran parte de los municipios como Chimalhuacán, Chicoloapan, los que se van a integrar con nosotros para hacer la toma de protesta. Obviamente todavía no está señalado ni el día ni la hora. Para eso va a venir el secretario de Movilidad del Gobierno del Estado de México, y me comentó la licenciada Jessica que probablemente sea el día probablemente venga el gobernador. Obviamente, bueno, pues yo le propuse que sea Tenango del Aire, y hay una gran probabilidad de que puedan tomar la protesta de Tenango del Aire. Y bueno, pues esperemos que así sea, ¿no? Y si no, bueno, de todas maneras tenemos que acatar los lineamientos que nos están manejando. Y bueno, el oficio dice a su letra: Roberto Ávila Ventura, presidente constitucional del municipio de Tenango del Aire, presente. Como es de su conocimiento, el derecho a la movilidad se encuentra reconocido como un derecho humano. Por lo tanto, es de interés de esta Secretaría de mi adscripción crear instancias de coordinación, opinión y planeación con el municipio que dignamente usted representa, con pleno y respeto a los ámbitos de atribución de cada gobierno, por lo que en el fundamento de lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 122 de la Constitución Política del Estado de México, sexto de la Ley de Movilidad del Estado de México y 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, resulta indispensable instalar el Comité Municipal de Movilidad de Tenango del Aire, que dignamente representa, mismo que será presidido por el ciudadano secretario de Movilidad y usted en su carácter de presidente municipal. Por lo anterior, es preciso que el cuerpo edilicio de este municipio tenga la gentileza de autorizar la instalación y conformación de los miembros de dicho comité, conforme al anexo que corre agregado a la presente, para en su caso llevar a cabo el acto de protocolario de la firma del acta de instalación, con la presencia del ciudadano secretario del ramo y la participación de los representantes de las empresas autorizadas que presten el servicio de transporte público en este municipio en calidad de vocales. En otro particular, quedo de usted para ampliarle la información y resolver cualquier duda. El día de ayer estuvo aquí la subsecretaria de Movilidad, mejor dicho, la delegada de Movilidad, y bueno, fue ese tema, ¿no? Miembros de la administración estatal, aquí estamos hablando del comité estatal que se va a manejar, ¿no? Es el director general de gobierno, la secretaria de Seguridad Pública,
Desarrollo Urbano y el Fiscal General de Justicia del Estado de México de la región. En la estructura del Comité Municipal va a quedar de la siguiente manera: Presidente Municipal, Comisario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Director o Coordinador de Movilidad. En este caso no tenemos ningún director o coordinador de movilidad y obviamente tendríamos que dejar al comisario, o en su caso me había comentado que podría ser el secretario. Director de Obras Públicas o Infraestructura y el Director de Desarrollo Urbano Municipal. Y como vocales obviamente vamos a tener a los que integran las 3 rutas que cruzan nuestro municipio de Tenango del Aire, que es la ruta 75, Estrella Blanca y la ruta 70. Ellos van a quedar como vocales. De esa manera va a quedar conformado, a su letra dice, y aquí está parte del oficio que les acabo de mandar. Y bueno, pues aquí estamos, damos la apertura para cualquier o proyecto que tengan, lo podemos analizar. ¿Gusta hacer uso de la voz? Adelante, por favor. Sí, bueno, qué bueno que se está haciendo esto. Yo recuerdo que las propuestas que el presidente desde antes de que iniciáramos la administración nos solicitó a los regidores que estábamos en la planilla ganadora, nos solicitó algunos proyectos para el bando municipal, y recuerdo que yo en esos proyectos que entregué fue una dirección de movilidad, y bueno, ahora ya hay una comisión, viene de parte del Estado de México, y eso es muy bueno que podamos tener ese tipo de apoyos de parte del Estado de México, porque a veces la infraestructura municipal y a veces la organización municipal no da para resolver tantos problemas, y es bueno que venga ayuda de parte del Estado de México, pues para que le demos impulso a muchas necesidades de Tenango del Aire, en este caso pues movilidad, que va a ser, pues yo creo que muy bueno, que podamos organizar todavía de mejor forma las paradas, incluso servicios, manejar pues, protocolos de auxilio contra violencia de género, asaltos, etcétera, etcétera. De qué manera pues podemos apoyar a la población en ese tipo de casos, rutas de evacuación, etcétera, etcétera, que son tan necesarias pues para la zona volcánica en la que vivimos, de sismos que acabamos de recordar el 19 de septiembre. Entonces es algo que yo creo que sí debemos de impulsar. Tocando ese tema, David, efectivamente recuerdo tanto el proyecto que pasaste en el tema de movilidad. Y bueno, pues hoy que se conforma el comité, bueno, pues va a ser con mucha mayor facilidad, ¿no? Platicando el día de ayer con ella, bueno, pues también hice la petición, que obviamente va a ser por escrito, de acercar la parada que tenemos a la altura de la faccionaria, acercarla hasta la altura de lo que es José Luis, pero que coloquialmente lo conocemos, ¿no? Aquí pues lo han pedido algunos adultos mayores, sobre todo lo vamos a manejar en el tema de la mañana y en el tema de la tarde. En el transcurso del día, veamos que vamos a manejar un lapso de no parar en ciertos horarios, que no hay mucha presencia de gente, sino que es en la mañana y la tarde. Obviamente hay muchas probabilidades de que lo podamos movilizar, y así al mismo tiempo los felicito porque somos uno de los municipios que mejor ordenados estamos en el tema de movilidad. Más el proyecto que tenemos de quitar guarniciones en rojo, amarillo, dependiendo donde haya mayor circulación, y de acuerdo también al proyecto que se tiene de ruta de evacuación. Bueno, pues obviamente somos de los municipios que mejor ordenados estamos, y bueno, tuvimos una felicitación por parte de ellos. Pero bueno, vamos a tocar el punto para que pueda ser aprobado. Adelante, señor. Si no existe otro comentario sobre el tema, Yo sí tengo un comentario. digo. Nada más para a lo mejor reafirmar lo que acabas de comentar, compañero. Sí existe un reglamento, obviamente existe un reglamento de parte del Estado de México. En las rutas tiene que haber obviamente buena presentación, buen trato, uniforme, trato para efectivamente para personas con capacidades diferentes, para el adulto mayor. Sí lo hay. Desafortunadamente a veces también nosotros como usuarios somos un poco inconformes y finalmente no lo sabemos, también a lo mejor sabemos dirigirnos.
pero sí existe. Aparte, pues obviamente ya cuentan las unidades con sus cámaras de seguridad, con su botón de pánico, y pues sí, o sea, a lo mejor como lo acaba de mencionar el presidente, por eso también fue la felicitación, porque pues ya se están implementando esas situaciones en la ruta de Ameca, y también yo ya he visto algunas en la ruta de Chalco. Entonces, pues sí, o sea, más que nada para la seguridad de nosotros como usuarios, ¿no? Porque todos en algún momento usamos el transporte público. Entonces, ese es Entonces, el comité, pues vamos a conformar el reglamento. El comité, obviamente nos propuso un reglamento, los que nos trae el gobierno del Estado de México, el tema de movilidad, que tiene que ser muy apegado a lo que maneja movilidad en el gobierno del Estado. No podemos salirnos. Adelante, señor secretario. ¿Existe algún otro comentario? Sí, avance por favor los presentes a levantar la mano para aprobación de manera positiva. Muchas gracias. Siguiente punto del orden del día. Análisis, discusión y aprobación para instalar y conformar el Comité Municipal de Prevención del Embarazo en Adolescentes. Para eso, hará uso de la palabra el señor presidente. Bueno, pues, de acuerdo a la temática que se está manejando ya para apoyo de la mujer, hoy nos mandan un oficio, precisamente nos manda la licenciada Guadalupe, que está llevando, está al frente coordinando el punto de la coordinación de la mujer, a donde, bueno, pues obviamente le piden, mejor dicho, le hacen una exigencia de conformar el comité, precisamente, para la prevención del embarazo de adolescentes. Ella pues obviamente me hace girar un oficio para que podamos hablar del comité, y bueno, también igual ya trae lineamientos, ya le manejan un tema protocolario, y cómo debe de conformar. Tenemos el oficio que de la letra me gira la licenciada María de Guadalupe Hernández Miguel, y dice: por este medio me es grato enviar un cordial saludo, asimismo para solicitarle la aprobación de la instalación del Comité Municipal de Prevención de Embarazo en Adolescentes para atender e implementar acciones para dicha temática. Una vez aprobado por su cabildo, posteriormente se dará a conocer la fecha y hora para sesionar dicha instalación. Y bueno, pues ahí me maneja el tema de cómo, de acuerdo a los artículos, me lo fundamenta con el artículo 4, reglamento para el funcionamiento del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo de las Mujeres. Las propuestas en el punto de acuerdo, realmente el objeto es generar una estrategia nacional para la prevención del embarazo en adolescentes, es decir, el número de embarazos en adolescentes en México. Para ello, se plantea disminuir a 0 los nacimientos entre niñas de 10 a 14 años. Esto quiere decir que no se embaracen o que no haya un nacimiento de un pequeño de 10 a 14 años. Esa es la prevención. Reducir en un 50% la tasa específica de fecundidad en los adolescentes de 15 a 19 años. El 100% del proyecto que tenemos es reducirlo a un 50% en el año 2020. Es decir, alcanzar una tasa de 32.9 nacimientos por cada 1.000 mujeres en el grupo de edad referida. Las entidades federativas cuentan con un grupo estatal para la prevención del embarazo en adolescentes, GPA, tomando como modelo la referencia nacional, que podrá adecuarse respetando los arreglos e instituciones en los estados. La coordinación estatal impulsará en el ámbito municipal y en las comunidades locales los mecanismos para operar en NPA, debido a que la instalación de un grupo de trabajo en el ámbito local que garantiza las funciones y el trabajo articulado en conjunto entre las instancias, mecanismos de referencias y canalización. De acuerdo al artículo 11, las integrantes deberán cumplir con los acuerdos tomados durante la sesión del GPA, así como aquellos que les correspondan, proporcionando oportuna y adecuadamente la información y documentación solicitada a través de la Secretaría Técnica del GPA. Asistir a las sesiones a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios integrantes del GPA. Se obligan a guardar secreto para la información tratada en la sesión que se clasifica como confidencial y a no utilizarla en beneficio propio de los intereses
ajenos al mismo, aún después de que se concluya la intervención del GPA, proporcionar la información y documentación que se les solicite sobre los asuntos que integran el orden del día y el seguimiento de los acuerdos, emitir su voto de acuerdo a los acuerdos que se tomen en el GPA, de las sesiones y la conclusión, ¿no? Obviamente, aquí nos comenta que todo tiene que ser muy cerrado, ¿no? Todo lo que se trate dentro de, porque menos no podemos hablar de la niña o de la jovencita que está embarazada o que se está tomando la prevención a favor de él, ¿no? Y bueno, pues nos manda el machote cómo debe de estar conformado, y nos comenta que debe estar conformado por el presidente municipal, por la secretaria técnica titular del instituto, que es la licenciada María de Guadalupe Hernández Miguel, la regidora que está encargada del tema de educación, que es la profesora Inés Montilla Ramírez, el funcionario de salud, que es la ciudadana Patricia Verde Bustamante, el representante de la educación, que es licenciado Juan Chicas Castellanos, supervisor escolar de la zona 3, el representante de desarrollo social, que es el ciudadano Timoteo Martínez Hernández, el representante del DIF municipal, que es la licenciada Joana Fernández Sánchez, presidenta honoraria del DIF municipal, y el representante del Instituto de la Juventud, que es el ciudadano Luis Guillermo Rodríguez Uribe. De esta manera, bueno, solamente le mandan el protocolo de cómo debe estar conformado, y bueno, pues lo ponemos para la consideración de cualquier comentario. Bueno, estamos aquí a la hora. Los de los presentes a realizar la discusión del presente tema con los comentarios. ¿Alguien quiere hacer uso de la voz? Sí, usted, señor. Pues obviamente este comité es muy importante porque sabemos que entre menos embarazos de adolescentes tengamos, pues la calidad de vida de nuestros ciudadanos es mejor, ¿no? Entre más jovencitos se embaracen, pues les augura una situación no muy buena porque no tienen una situación económica en la que puedan salir adelante. Entonces, pues para tener una mejor calidad de vida como comunidad tenemos que prevenir esto. Porque, aparte de los riesgos de salud, ¿no?, que corren los adolescentes al embarazarse, y no digamos los niños, ¿no?, el maltrato que sufren los pequeñitos cuando son hijitos de una mamita de 13, 12 años que pues, no tienen ni la conciencia de cómo cuidarlos o la paciencia para verlos, o hasta el amor para pues sí, para darle lo que necesitan, ¿no? Entonces, pues es un comité muy importante. Eso podrá generar una mejor calidad de vida entre nuestros ciudadanos, y tendremos que hacer pues grandes esfuerzos para que no pase, para que nuestras niñas no se embaracen. Y sobre todo generar la prevención, que es más importante, ¿no? Hacer las pláticas desde primarias, secundarias, porque siempre hemos dicho, ¿no?, un niño cuida a otro niño. Además, ¿qué destino le depara a ese niño que nace de una niña de 13, 14, 15 años? Entonces es importantísimo manejarlo. Se ha dado aquí en Tenango del Aire niñas de 15 años que están embarazadas. Entonces, si nosotros como gobierno podemos poner un granito de arena para prevenir precisamente eso, pues lo hagamos, ¿no? Entonces, aparte del Estado de México lo está manejando, nos pide para que reporte el comité, pues, para que podamos autorizar en aras de prevenir embarazos prematuros. ¿Algún otro comentario? Si no existe ningún otro comentario, una vez agotado y discutido el presente tema, sírvanse los presentes a aprobar el punto, levantando la manera en forma positiva. Gracias. Gracias. Señor presidente, le informo que el presente punto ha sido aprobado por unanimidad. Siguiente punto. 7. Aprobación de los lineamientos generales para la evaluación de los programas presupuestarios del Gobierno Municipal de Tenango del Aire 2019-2021. Para ello, hará uso de la palabra el señor presidente municipal. Gracias. De igual manera, obviamente, como ustedes saben, la licenciada Juana Elizabeth Contreras Bustamante, directora de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación de nuestro municipio,
de donde actualmente nos solicita que tengamos que realizar la aprobación de los lineamientos generales para la evaluación de los programas presupuestarios del gobierno municipal de Tenango del Aire, ya que serán los que regirán esta dependencia durante el año 2020 y los que permitirán realizar las actividades necesarias a la evaluación de programas presupuestarios del gobierno municipal de Tenango del Aire. Nosotros, como gobierno, así como lo hicimos para el plan de desarrollo municipal, que ya fue aprobado por el gobierno estatal, las dependencias, también debemos manejar unos lineamientos. Esos mismos lineamientos que están conformados por lo que es el PAE a nivel del gobierno municipal. La licenciada nuevamente se encargó de realizar todo el proyecto del PAE, así mismo como sus lineamientos. Ya ella lo pasó por la regulatoria, que son lineamientos generales para la evaluación de programas presupuestarios del gobierno municipal de Tenango del Aire 2019-2021. Está solamente para que lo podamos revisar, observar, y también ya nos mandó el oficio, ¿no? Pasó por la regulatoria antes de podérselo presentar a todos ustedes. Quien guste tener una copia, con todo gusto está a la disposición para que puedan tener conocimiento de cada uno de los artículos que se están manejando para los lineamientos de la misma y de la cual nos podamos regir. Esto necesitamos aprobarla para que se va a gobierno del Estado de México, pueden hacer la revisión pertinente, hagan los cambios necesarios, así como lo hicieron en nuestro plan de desarrollo municipal, y que bueno, llevará cierto tiempo para que pueda ser ya aprobado por el gobierno del Estado de México. Una vez aprobado por el gobierno del Estado de México, nosotros ratificamos los lineamientos aquí Sírvanse los presentes a hacer uso de la voz para el presente punto de discusión. Gracias. Si no existe ningún tipo de comentario, señor presidente, le solicito que nos instruya para solicitar la votación. Adelante, señor secretario, por favor. Sírvanse los presentes, por favor, a levantar la mano en signo de aprobación del presente punto. Muchas gracias. Señor presidente, le informo que el presente punto ha sido aprobado por unanimidad. Adelante, señor secretario. Siga con el punto número 8, por favor. Punto número 8. Análisis, discusión y en su caso aprobación para la integración de la Comisión de Límites Municipales en Tenango del Aire, Estado de México. Para hacer uso de la palabra y ahondar más el tema, señor presidente municipal. Bueno, el capítulo pasado, nuestra síndico municipal en asuntos generales nos hizo un comentario precisamente de lo importante que es conformar la comisión para generar o delimitar prácticamente todo el perímetro de nuestro municipio. ¿Por qué? Porque en algunos municipios pues obran de mala fe y cortan o se llevan varias hectáreas y bueno, pues ahora los límites los cambian totalmente. Pero para que nosotros podamos hacer uso de la palabra, pues necesitamos tener un comité. Y bueno, pues nos mandó ya, de acuerdo al proyecto que se tiene en nuestra síndico municipal, cómo estaría conformado el comité. El comité, bueno, pues obviamente estaría conformado de la siguiente manera. La presidente o presidente, que es María de Jesús Cortés Pineda, que sería la síndico. Dos regidores, que sería David García Lugo, que es el que está encargado del tema de obra pública. Segundo, que sería Máximo Evodio Mayor Martínez Sánchez, que está encargado de desarrollo agropecuario y que bueno, pues que conoce parte de los límites de nuestro municipio, ¿no? El director de desarrollo urbano, Roberto Hernández Cruz, que es el que debe estar de manera forzosa también que conoce los planos cadastrales y los límites, ¿no? Y de ahí, bueno, pues obviamente tenemos el espacio para 3 vocales, dentro de los cuales yo le había comentado a nuestro síndico en una plática con ella, que fueran los comisariados ejidales e invitar a los delegados para que conformen el comité. Para que de esta manera, secretario, sea conformado los que hacen falta
falta como vocales con el tema para que todos estemos integrados, ¿no? Entonces es una importancia que son los delegados, son autoridades auxiliares, y los comisarios, que son los que enmarcan o conocen más los límites de nuestro territorio de Tenango de la Isla. Y bueno, pues lo pongo para cualquier quien tenga algún punto, alguna observación o algún comentario, aquí estamos a la orden. Se abre el presente punto de discusión para que haga el uso de la voz cada uno de los ediles presentes. Si alguien quiere caminar, Yo sí considero, si alguien quiere caminar por las veredas, aquí está el espacio para bocar. yo sí considero que es un comité muy de suma importancia, puesto que, como tú lo acabas de mencionar, presidente, hay personas que actúan de mala fe y se quieren meter hasta pues en los caminos, ¿no? Los caminos que obviamente te llevan a los terrenos de las personas que siembran, y hay varios casos, como tú lo dices, o lo mencionan. Tenemos casos que finalmente eran tantos metros y ahora ya son tantos más de esas personas. Entonces, pues es muy necesario e indispensable ese comité para que pues ya no haya más abusos de esta situación. Y bueno, pues sí, y se respete, obviamente. Entonces, pues sí, un comité que creo que nos hacía falta municipalmente. ¿Alguien tiene algún otro punto? Nada más comentarles que este comité viene sesionando ya desde hace varios años. Nos comentaban allí en Chalco, que es la sede que nos ha invitado a la síndico de Chalco, que ya tenían anteriormente con gobierno del estado algunos convenios. Esto es porque principalmente cuando se hicieron la distribución de las tierras, el ISEM hizo unos planos, y en esos planos, en los límites con otros municipios, hubieron parcelas que se quedaron divididas a la mitad. O sea, había la parcela, por ejemplo, de Mayolo, que la mitad era de Tenango y la mitad de Chalco, por así decirlo, es un ejemplo, ¿no? Entonces, lo que hace este comité es llegar a un acuerdo con el municipio y decirle, mira, pues no vamos a partir en línea recta, nos vamos a ir así porque las parcelas estas son de tal comunidad y no podemos partir. Inclusive en algunos municipios las casas se partieron a la mitad y había casas que pues tenían el problema cuando sacaban ya su INE, porque había la mitad de la casa era de un municipio y la otra mitad era del otro municipio. Entonces ese tipo de acuerdos fueron los que empezaron a tomar los municipios para que sus delimitaciones pues se marcaran conforme a lo que ya estaba establecido de los pueblos antiguos, porque me decían que hasta habían mojoneras que establecían hasta dónde estaban los límites. Sin embargo, el GISEM marcó, agarró y dijo, aquí Tenango y para acá Yapango, y entonces quedaron terrenos partidos. Ese comité pues se encarga de que no haya conflictos entre los municipios y las tierras de quienes son, así se tengan que rodear una barranca o algún cerro, pues tendrán que hacerse conforme al acuerdo de todos. Ahora, lo que decías, Martita, ellos tienen planos muy antiguos donde vienen las veredas, los caminos reales, las haciendas, a quién se le quedaron, porque pues nosotros teníamos por ahí con nuestros proyectos de turismo la inquietud de la hacienda de Chiconquiagua. Entonces yo le decía que quiero esos documentos y me decían, claro que sí, eso todo te lo podemos dar, pero primero conforme su comité, porque me lo tienen que hacer por escrito. El comité de Tenango del Aire solicita al comité estatal y nosotros les damos toda la información sin problema. Entonces, pues, invitarlos, si alguien más, como decía el presi, quiere conformar el comité, pues hay varios espacios. Yo ya le avisé a los comisariados, ellos dijeron que sí, que sin problema. Entonces ya nada más pues esperábamos que algunos de ustedes pues quiera caminar los cerros, barrancas y ríos de nuestro municipio con nosotros, porque principalmente con Chalco tenemos unos kilómetros que pues que están en trabajos todavía de acuerdos. Entonces, que es en la parte de arriba, que les allá por donde arreglarse el plan de Garciaco y de esa zona. Ahí hay unas cuestiones, entonces si alguien se quiere incluir, pues tenemos suficientes espacios para que nos ayuden en estos trabajos, que aparte son muy bonitos porque son de geografía, son de historia, es de nuestra comunidad. Yo creo que pues, quien quiera, bienvenido.
Y efectivamente, exacto. Efectivamente, yo a veces nos enteramos por las pláticas de nuestros abuelos, de nuestros padres, y por ejemplo, en el camino que tú indicas, pues si es que tienen sus asentamientos o sus papeles bien. Mi papá me platica que mi abuelo dejó, porque era prácticamente un camino ahí, una avenida, y dejó varios metros para el camino. Entonces, pues ya hay ocasiones que la necesidad de nuestros padres pues hace que tengan que venderle a otras personas. Y nos comentan que ahora ya pues las personas que han comprado y han querido actuar de mala fe, pues ya dicen hasta aquí marca y hasta aquí marca, ¿no? Y entonces, efectivamente, creo que a veces la gente tiene muchos problemas, y no me vas a dejar mentir, con el paso de sus tractores, sus llantas, lo que utilizan, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que, por eso te digo, yo creo que ya era muy necesario ese comité. Entonces, pues para terminar con ese tipo de personas que vienen y quieren actuar de esa manera. Yo sí me uno a ese comité, por favor. Pues yo, permiso, un comentario también, pues de pequeños visitábamos más la biblioteca, ¿no? Y aquí en la biblioteca municipal pues hay un del Estado de México. Y exactamente lo que comentaba, no recuerdo, creo que era don Silvestre, que decía que creo que colindábamos con la Ciudad de México allá en el oriente, ¿no? En el poniente. Y me acuerdo porque yo de pequeño le ayudaba a un señor a sembrar ahí a las faldas del cerro de... Ajá. Y yo comentaba con don Mayo, le digo, pues, Tenango es hasta allá, ¿no? Porque pues es dueño el propietario de aquí y resulta que ahora, pues viendo los nuevos atlas del estado, pues resulta que Juchitepec colinda con Chalco y colinda con la Ciudad de México. Y pues sí, es muy importante el comité, y yo sí uno, bueno, sí, yo soy uno Pues de hecho la problemática no es tanto, sino más bien que no han respetado las delimitaciones que anteriormente se tuvieron con nuestros padres, nuestros abuelos. Actualmente la gente quiere proveerse ya de cierto terreno por el oportunismo, más que nada. Entonces, si nosotros como comité delineamos bien, pues creo que se va a avanzar, ¿no? Así es. Qué bueno que se suma importancia, ustedes ya lo acaban de comentar, ¿no? Algunos pasos de servidumbre, algunas delimitaciones, y que bueno, pues ahí están planteadas. Desgraciadamente, las escrituras decían que daba hasta acá mi parámetro, pero probablemente, como comentas, señor Amaro, pues si todos llegamos a la misma línea y tenemos de acá, pues ¿cómo vamos a pasar o por dónde vamos a circular, ¿no? No hubiera calles, no hubiera caminos, no habría manera de comunicarnos. Sin embargo, algunas personas con alevosía y ventaja sacan la escritura y dicen, pues hasta aquí está mi terreno y hasta aquí lo compré. Sí, pero bueno, pues obviamente era camino. Si el otro amigo saca su escritura, pues entonces el camino queda desaparecido, ¿no? Pero bueno, eso ya lo vamos a ir trabajando con este comité. Tenemos que tener que hacer varias sesiones, de inmediato aperturarlo, tomar ya protesta como tal, para que vamos caminando, ¿no? Todavía estamos a tiempo, tenemos 2 años, 3 meses, 9 días de administración, para que podamos aprovechar al máximo lo que nos queda, ¿no? Entonces, adelante, vamos a llevarlo a la votación, por favor, señor secretario. ¿Existe algún otro punto antes de iniciar la votación? Buenos días, también me voy a... Está bien, porque los de Santiago son los que tienen los más conflictivos. No, los que tienen el problema con los límites con Chalco. Entonces está muy bien, porque ustedes pueden representar muy bien a su comunidad para que quedemos en un buen acuerdo con Chalco. Allá, por donde una aventura tiene como 30 y tantos hectáreas de Voy a recuperar pero sí, qué bueno que me ayuden, y así pueden informar también a la comunidad, porque eso está abierto a la comunidad para que se acerquen y pues hagamos y lleguemos a un buen convenio con los de Chalco y respetando nuestros límites. Ajá, con Muchi no tenemos problemas, parece que todo está bien, nada más es con Chalco, que son unos kilómetros, pero son terrenos de Santiago. ¿Sí existe algún otro comentario sobre el presente tema? Señora Salvador.
Fíjense los presentes a levantar la mano en señal de aprobación. Muchas gracias. Señor presidente, le informo que el presente punto ha sido aprobado por unanimidad. Perfecto. Está bien, continuamos con el punto número 9, señor secretario, por favor. Punto número 9. Asuntos generales. ¿Alguien tiene algún asunto general que discutir en el presente punto? Si no existe algún asunto general que discutir en la presente sesión, procederé a cerrar el punto. Señor presidente, le informo que en el punto 9 no existen puntos generales para la presente sesión. Punto número 10, clausura de la sesión. Adelante, señor secretario. Bueno, pues damos por clausurada la 34ª sesión de carácter ordinario, siendo las 10 horas con 31 minutos del día 21 de septiembre de 2018. Muchas gracias, que tengan una excelente mañana.